Hace unos meses, un paciente llegó a la consulta con los ojos llorosos y un papel en la mano. Me lo entregó sin decir nada. Solo me miró. Era un informe de otro dentista. Y al final, en letra grande, ponía 3 palabras que no le habían dejado dormir en toda la noche. No apto para implantes. 3 palabras. Nada más. Sin explicación. Sin alternativas. Sin esperanza. Y yo sé que si estás aquí hoy, es posible que alguien te haya dicho algo parecido. O que lo estás pensando. O que tienes miedo de ir al dentista precisamente por eso. Pues bien, quédate. Porque lo que te voy a contar hoy cambió la vida de ese paciente. Y puede cambiar la tuya. En este vídeo te voy a contar exactamente qué significa que te digan que no tienes hueso suficiente para implantes. Porque eso no siempre es la última palabra. ¿Y cuáles son los pasos concretos que siguió ese paciente para cambiar su diagnóstico? Aquí no hay milagros ni promesas vacías. Hay ciencia, hay casos reales, y hay un camino que quizás nadie te había mostrado todavía. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te voy a revelar algo que la mayoría de los dentistas no tiene tiempo de explicarte en consulta, y que puede ser la diferencia entre recuperar o no ese hueso. Antes de que te explique qué pasó con ese paciente, necesito que entiendas algo que muy poca gente sabe. Y es esto. El hueso de tu mandíbula no es una estructura fija. No es como un hueso seco. Es un tejido vivo que respira, que se renueva, que responde a lo que comes, a cómo duermes, a si fumas o no fumas, incluso a tu nivel de estrés. Y eso significa algo muy importante, que en muchos casos, se puede recuperar. Ahora sí, hablemos de qué pasa exactamente cuando un dentista te dice que no tiene suficiente hueso para un implante. El hueso donde se anclan los implantes se llama hueso alveolar. Es el que rodea y sostiene las raíces de los dientes. Cuando pierdes un diente, ese hueso queda sin función. Y el cuerpo, que es muy inteligente y muy práctico, decide que si ese hueso no se usa para nada, no tiene sentido mantenerlo. Entonces empieza un proceso llamado reabsorción ósea. El hueso se va reduciendo, aplastándose poco a poco, como la tierra de un jardín que se queda sin plantas y se erosiona con la lluvia. Los estudios muestran que en el primer año tras perder un diente, se puede perder hasta el 25% del volumen óseo en esa zona. La cuarta parte. En solo 12 meses. Y cuanto más tiempo pasa sin reponer ese diente, más hueso se pierde. Silenciosamente, sin dolor, sin aviso. Ahora bien, la pérdida del diente no es el único culpable. Hay otros factores que aceleran brutalmente esa pérdida de hueso y que son mucho más comunes de lo que imaginas. El primero, la enfermedad de las encías. O como se llama médicamente, la enfermedad periodontal. Es una infección silenciosa que puede destruir el hueso de soporte sin que sientas absolutamente nada. Sin dolor. Sin sangrado visible. Solo avanza por debajo de la encía, semana a semana, dañando el hueso. Se calcula que más del 60% de los adultos mayores en España tienen algún grado de esta enfermedad. Y la mayoría no lo sabe. El segundo, la alimentación. Tu hueso está construido con minerales, calcio, magnesio, fósforo. Si esos minerales no llegan en cantidad suficiente, el cuerpo los toma de tus propios huesos para usarlos en otras funciones. Es tu organismo tratando de sobrevivir. Y el tercero, que lo dejamos para más adelante porque merece atención especial, los hábitos que destruyen hueso desde dentro. El tabaco, el azúcar, el sedentarismo, el estrés crónico. Todos tienen un impacto directo en la salud de tu mandíbula. Directo y medible. Volvamos a ese paciente del que os hablé al inicio. Se llama Roberto. 61 años. Perdió 3 dientes en la parte inferior hace casi 4 años. No los repuso porque no era urgente, porque el presupuesto estaba ajustado, porque, total, no se notaban. Cuando finalmente fue al dentista a preguntar por implantes, el diagnóstico fue demoledor, pérdida ósea severa en las 3 zonas. No hay suficiente hueso para anclar los implantes. Pero Roberto no aceptó ese no como respuesta definitiva. Y ese fue el primer paso que lo cambió todo. La buena noticia es que el hueso, como tejido vivo que es, responde a lo que haces cada día. Y hay cosas concretas, accesibles, que puedes empezar a hacer desde hoy mismo para preparar tu cuerpo y favorecer la regeneración ósea. Hay una frase que les repito a todos mis pacientes: eres lo que comes, pero tu hueso es lo que has absorbido. Porque no basta con comer bien. El cuerpo tiene que poder procesar y aprovechar esos nutrientes. Y a partir de los 50,
esa capacidad de absorción cambia. El intestino se vuelve menos eficiente. El estómago produce menos ácido. Algunos medicamentos habituales interfieren con la absorción de nutrientes clave. Por eso la nutrición para la salud ósea en el adulto mayor necesita atención especial, mucha más de la que generalmente recibe. Hablemos del calcio. Ya sé que lo has escuchado 1000 veces. Pero te voy a decir algo que probablemente nadie te ha explicado. El calcio de los lácteos no es la única fuente, ni siempre la mejor para todas las personas. Hay personas que no toleran la lactosa. Y para ellas, la naturaleza ofrece alternativas estupendas. Las sardinas en conserva con espinas son una fuente extraordinaria de calcio, y además son un alimento típico de nuestra dieta mediterránea. Las almendras, el brócoli, las judías blancas, las espinacas, el sésamo. Son alimentos que tienes al alcance en cualquier mercado de barrio. Eso sí, consulta siempre con tu médico antes de tomar suplementos de calcio, porque en exceso pueden tener efectos no deseados. Pero en la alimentación diaria, más calcio casi siempre es bienvenido. Ahora viene el compañero inseparable del calcio, el que la mayoría de la gente ignora completamente, la vitamina D. Sin vitamina D, el calcio que comes no se absorbe bien. Es como intentar llenar un cubo de agua con un colador. El calcio entra, pero no se queda. La vitamina D se produce principalmente cuando la piel se expone al sol. Y aunque en España tenemos mucho sol, los adultos mayores muchas veces salen menos, o se cubren más, o pasan gran parte del día en casa. El resultado es que una proporción sorprendentemente alta de españoles mayores tiene deficiencia de vitamina D sin saberlo. Y mientras tanto, 15 o 20 minutos de sol diario en brazos y cara, a primera hora de la mañana o a media tarde cuando el sol pica menos, puede marcar una diferencia real. Completamente gratis. Hay dos nutrientes más que casi nadie menciona cuando habla de huesos, y que sin embargo son absolutamente fundamentales. El primero es la vitamina K2. No la K1, que es la de las verduras de hoja verde y está relacionada con la coagulación. La K2, que se encuentra en alimentos fermentados, en quesos curados como el manchego o el idiazábal, en el hígado de pollo, en la yema de huevo. La vitamina K2 activa una proteína llamada osteocalcina, que literalmente le ordena al calcio que vaya al hueso y se quede ahí. Sin K2, el calcio puede terminar depositándose en las arterias. Con K2, va directo donde tiene que ir. El segundo es el magnesio. El 60% del magnesio de tu cuerpo está almacenado en los huesos. Las pipas de calabaza, los frutos secos, los garbanzos, las lentejas, el cacao puro o el plátano. Intenta incluir al menos uno de estos en cada comida del día. Por último en esta sección, las proteínas. Porque el hueso no es solo mineral. Tiene también una estructura proteica muy importante, principalmente de colágeno. Y sin proteínas suficientes, esa estructura se debilita. Un adulto mayor que come poca proteína tiene huesos más frágiles, encías más débiles y una capacidad de regeneración muy reducida. El pollo, el pescado azul, los huevos, las legumbres, son el material de construcción de tu arquitectura ósea. La dieta mediterránea que ya conocemos en España es, de hecho, una de las más protectoras del hueso que existen. Solo hay que aplicarla de verdad. Y si comes poco porque la dentadura no te permite masticar bien, los batidos de proteína pueden ser una opción transitoria válida. Siempre comentándolo con tu médico o nutricionista. Si esta información te está resultando útil, suscríbete ahora mismo a este canal. Es completamente gratuito y cada semana publicamos vídeos como este. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno. Ya hablamos de lo que construye hueso desde dentro. Ahora vamos al otro lado de la balanza, los hábitos que lo destruyen. Y quiero hablar de ellos sin juzgar a nadie, porque muchos los adoptamos sin saber el daño que causaban. El primero, y el más impactante, es el tabaco. La nicotina reduce el flujo de sangre a las encías y al hueso mandibular. Eso significa que los nutrientes y las células reparadoras llegan con mucha dificultad donde más se necesitan. Los fumadores tienen entre 2 y 3 veces más riesgo de desarrollar pérdida ósea severa en la mandíbula comparado con quienes no fuman. Y aquí va algo que muchos cirujanos dentales saben, pero no siempre dicen con claridad en la consulta. En pacientes fumadores, los implantes dentales tienen una tasa de fracaso significativamente mayor. El cuerpo simplemente no logra integrar bien el implante al hueso cuando la circulación está comprometida. Si fumas y estás pensando en implantes, dejar el tabaco no es solo una recomendación general de salud.
Es casi una condición indispensable para el éxito del tratamiento. Consulta con tu médico de cabecera sobre las opciones disponibles. El segundo hábito destructivo es el sedentarismo. Y sé que puede sonar raro, porque estamos hablando de la mandíbula, no de las piernas. Pero el ejercicio físico moderado libera hormonas y factores de crecimiento que benefician a todo el esqueleto, incluidos los huesos de la cara. No te estoy pidiendo que corras una maratón. Te estoy pidiendo que camines 30 minutos al día. Si tienes problemas de movilidad, incluso los ejercicios sentado hacen una diferencia real y medible. Los grupos de gimnasia para mayores que ofrecen los ayuntamientos son una opción estupenda y gratuita. El tercer hábito destructivo es el consumo excesivo de azúcar y ultraprocesados. El azúcar en exceso promueve la inflamación en todo el cuerpo, y la inflamación crónica es uno de los principales aceleradores de la pérdida ósea. Los refrescos, los zumos industriales, la bollería industrial, no solo dañan los dientes directamente. Crean un ambiente inflamatorio interno que hace que las células que destruyen hueso trabajen más de lo que deberían. No te digo que elimines el dulce de tu vida para siempre. Te digo que lo reduzcas conscientemente. Una pieza de fruta en lugar de un refresco. Agua con limón en lugar de un zumo de brick. Un puñado de frutos secos en lugar de una galleta empaquetada. Y el cuarto factor es uno que quizás no esperabas encontrar en esta conversación, el estrés crónico. El cortisol, que es la hormona del estrés, en niveles elevados y sostenidos inhibe directamente la formación de hueso nuevo. Las personas que viven con preocupaciones constantes, insomnio persistente o conflictos familiares tienen mayor resorción ósea. Está comprobado en los estudios. Técnicas tan sencillas como la respiración profunda, una meditación breve, dar un paseo tranquilo, o simplemente quedar a tomar algo con amigos, tienen un impacto real en la salud ósea. El bienestar emocional y la salud física no son cosas separadas. Están profundamente conectadas, mucho más de lo que la medicina tradicional reconocía hace años. Bien. Ya hablamos de lo que puedes hacer desde casa. Ahora quiero contarte qué opciones existen desde fuera. Los procedimientos dentales y médicos que pueden ayudar cuando la pérdida ósea ya es significativa. Y quiero hacerlo con honestidad. No todos estos procedimientos son para todos, pero es fundamental que los conozcas para que cuando vayas al dentista puedas hacer las preguntas correctas y tomar decisiones informadas. La primera opción es la regeneración ósea guiada, o ROG. Es una técnica bien establecida científicamente, no es ciencia ficción. El cirujano abre la encía, limpia bien la zona afectada, y coloca un material de injerto junto con una membrana especial que actúa como una barrera inteligente. Esa membrana les dice a las células blandas que no entren en esa zona, y le da espacio y tiempo a las células óseas para que colonicen el área y formen hueso nuevo. El resultado se evalúa entre 4 y 9 meses después. Cuando funciona bien, y en manos expertas, puede transformar completamente una situación que parecía sin salida. La segunda opción son los injertos de hueso autólogo, hueso tomado del propio paciente, generalmente de la zona del mentón o de detrás de las muelas del juicio. El cuerpo lo reconoce perfectamente y lo integra de manera muy predecible. Es la técnica con mayor tasa de éxito para casos de pérdida severa. La tercera opción, muy interesante para personas mayores, es el plasma rico en factores de crecimiento, conocido como PRP o PRF. Se extrae una pequeña cantidad de sangre del propio paciente, se centrifuga para concentrar los factores de crecimiento naturales, y ese concentrado se aplica directamente donde se necesita regenerar. Es el planteamiento más fascinante que he visto en odontología moderna, usar los propios mensajeros biológicos del cuerpo para decirle a las células que vengan y construyan tejido nuevo. Para casos donde prácticamente no queda hueso en el maxilar superior, existen los implantes cigomáticos. Son implantes especialmente diseñados que se anclan en el hueso del pómulo, que es mucho más grueso y resistente. Son una solución para casos que antes se consideraban completamente sin salida implantológica. Y la quinta opción, que no es un procedimiento sino un enfoque completo, las prótesis fijas sobre implantes en configuración Alon 4 o Alon 6. Cuando la pérdida ósea es generalizada, a veces la solución más acertada es colocar 4 o 6 implantes estratégicamente en las zonas donde todavía hay hueso suficiente, y sobre ellos anclar una prótesis fija completa que no se retira. Para muchas personas esto ha sido literalmente un cambio de vida. Han vuelto a comer con naturalidad, a reír sin taparse la boca, a hablar con confianza.
Recuerda consultar siempre con tu médico de cabecera y con un cirujano maxilofacial para que evalúen tu situación de manera personalizada. No puedo hablar de salud ósea mandibular sin dedicarle un espacio a la higiene bucodental. Y lo digo porque aunque parezca básico, muchos adultos mayores tienen dificultades reales para mantenerla, no por descuido, sino por razones muy concretas. La artrosis o artritis en las manos dificulta mover el cepillo. Los problemas de visión hacen difícil ver lo que se está limpiando. Las prótesis requieren un cuidado especial que nadie se tomó el tiempo de explicarles. La placa bacteriana es el combustible de la enfermedad periodontal. Cuando no se elimina bien, las bacterias producen toxinas que inflaman las encías y destruyen el hueso alveolar. En silencio. Sin dolor en sus primeras etapas. Para quienes tienen dificultades con el cepillo convencional, los cepillos eléctricos son una solución excelente. Requieren mucho menos movimiento de muñeca y son significativamente más eficientes. Los irrigadores bucales son extraordinariamente útiles para limpiar entre los dientes sin necesidad de hilo dental. Y para quienes usan prótesis removibles, la prótesis también se limpia, todos los días, sin excepción. Con un cepillo específico para prótesis y jabón suave, o con las pastillas efervescentes que venden en cualquier farmacia. Una prótesis sucia es un reservorio de bacterias y hongos que afectan directamente la salud del hueso y las encías que están debajo. Y llegamos al momento que te prometí desde el principio de este vídeo. El factor número 1. El más importante. El más ignorado. Ese factor es el tiempo. Pero no el tiempo que ya pasó. El tiempo que te queda por delante y la decisión que tomes hoy sobre qué vas a hacer con él. Todo lo que hemos hablado hoy funciona. La ciencia lo respalda. Pero funciona en función del tiempo y de la constancia. El hueso se regenera lentamente. Los cambios en la dieta tardan semanas en reflejarse en los análisis de sangre y meses en impactar el tejido óseo. Un procedimiento de regeneración ósea puede tardar entre 4 y 9 meses en dar resultados visibles en radiografía. Y el factor que más diferencia hace entre quienes tienen buenos resultados y quienes no, no es la edad que tienen, no es cuánto dinero han podido invertir, no es qué tan avanzada estaba la pérdida ósea cuando empezaron. Es la constancia a lo largo del tiempo. El paciente que toma sus suplementos cada día, que camina cada día, que va a sus revisiones, que dejó de fumar y no volvió, ese paciente tiene resultados radicalmente mejores al que lo intenta una semana y luego lo abandona porque no ve cambios inmediatos. Roberto, el paciente del que os hablé al inicio, volvió a la consulta 8 meses después de esa primera visita. Había seguido todo. Mejoró su alimentación, incorporó calcio y magnesio en su dieta diaria con alimentos de toda la vida, salía a caminar todas las mañanas aunque fueran solo 20 minutos, tomó sus suplementos de vitamina D, bajo supervisión médica, y se hizo todos los controles periodontales. Las nuevas radiografías mostraron una mejoría visible y mensurable. No perfecta. No recuperó el 100% del hueso perdido, eso hubiera sido mentirle. Y yo no le miento a mis pacientes. Pero sí, lo suficiente para que el cirujano pudiera realizar el procedimiento de regeneración ósea con muchas más probabilidades de éxito. Y hoy Roberto tiene sus implantes. Come con naturalidad. Ríe sin taparse la boca. El tiempo fue su aliado, porque él decidió conscientemente usarlo bien. Antes de despedirnos, te dejo 7 acciones concretas que puedes empezar esta misma semana. 1. Pídele a tu médico de cabecera un análisis de vitamina D, calcio y magnesio en sangre. 2. Añade una fuente de calcio no láctea a tu dieta, sardinas en conserva, almendras, brócoli o judías blancas. 3. Sal al sol de manera moderada, 15 minutos a primera hora de la mañana o a media tarde. 4. Si fumas, pide cita esta semana con tu médico para hablar del programa de deshabituación tabáquica. Es gratuito. 5. Mejora tu rutina de higiene bucodental. 2 minutos, 2 veces al día. Considera un cepillo eléctrico si tienes dificultades. 6. Camina 30 minutos al día. Si no puedes hacerlos seguidos, hazlos en 3 bloques de 10. Los grupos de marcha de los ayuntamientos son una opción perfecta. 7. Si no has ido al dentista en los últimos 6 meses, pide cita en los próximos 15 días. El diagnóstico profesional es insustituible. Si este vídeo te ha resultado útil, y creo sinceramente que sí, te pido de corazón que lo compartas con ese familiar, ese amigo, ese vecino que sabes que está pasando por esto. A veces una información llega en el momento exacto y cambia el rumbo de una decisión de salud. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Nos vemos en el próximo vídeo.